Hoy nos acompaña en estudio nuestra querida Catalina de Bandas, quien fue la primera presentadora de Nexos. Ahora esta tica sobresaliente nos representa como relatora especial de derechos de las personas con discapacidad de la ONU. Hoy vino a visitarnos y a recordar sus tiempos como conductora. Estará conversando con Lauren Quiroz. Ambas son madres y mujeres con discapacidad. Adelante, Catalina. Hola Lauren, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Catalina? Muy bien, por suerte. Queríamos conversar un poquito en esta edición especial de Nexos sobre quiénes somos nosotras y por qué estamos aquí hablando de mujeres con discapacidad y maternidad. Entonces, tal vez si nos contamos un poquitito y aprendemos de quiénes somos mutuamente, porque nos estamos conociendo hoy, entonces, para conocer un poquito de vos y qué haces y cuál es tu experiencia como mamá. Okay. Bueno, yo soy madre de una pareja de niños, una niña de 7 años y un niño de 2 añitos. La experiencia como madre ha sido muy enriquecedora. La verdad, yo la defino en 3 términos que yo digo: es bella, en ocasiones es caótica y es sobre todo muy bendecida. Es una etapa muy linda, me parece que como mujer, para mí, a título personal, es como la etapa donde más me he sentido realizada. Yo como mamá, digamos que también tengo 3 hijas pequeñas, siempre me preguntaba quizás si me devuelvo un poquito antes de llegar a ser mamá, cuáles eran mis expectativas como una mujer con discapacidad creciendo con espina bífida y después, bueno, ya cuando tengo diferentes parejas y la pareja con la que me establezco, entonces es como decir, bueno, realmente siempre había como una pregunta de si uno iba a poder o no iba a poder ser mamá. No sé si compartimos esa situación en la que, digamos, en tu vida siempre pensaste que ibas a ser mamá o no. Yo creo que Catalina, esa es una pregunta que quizás todas nos hacemos, todas las mujeres de una u otra manera, ¿verdad? Independientemente de si tenemos discapacidad o no. El hecho de tener una discapacidad creo que doblemente lo hace a uno pensar todavía más en temores, ¿verdad? Porque digamos, yo tenía muchos temores porque yo, bueno, soy hija somos 4 hermanos, somos 2 parejas, digámoslo así. La pareja mayor, y bueno, está mi hermana que es 10 años menor, entonces yo me crié entre mi hermano mayor y mi otro hermano. Entonces siempre cuando ya yo tenía, qué sé yo, los 13, 14, 15 años, siempre, ¿verdad? La gente por supuesto que consultaba, ¿verdad? Con mi familia. ¿Y qué va a hacer de ella? ¿Verdad? Lo mío es una degeneración a nivel de retina. Entonces, ¿verdad? Por supuesto, cuando yo salí de la escuela, en mi casa no me quisieron mandar a estudiar ni nada. Entonces todo el mundo, ¿verdad? La familia, los vecinos, los amigos, ¿y qué va a hacer de ella? Entonces yo llegué a un momento donde yo dije, de verdad, ¿qué va a hacer de mi vida? O sea, ¿qué voy a hacer yo? Voy a quedarme aquí encerrada en mi casa y voy a hacer, bueno, es un término que no me gusta, pero es un término que es la realidad en nuestro país a nivel social, que es, voy a terminar siendo la cieguita de la casa, la que se encarga de lavar los trastes, la que se encarga de lavar, la que se encarga de ese montón de cosas. Yo decía, no, un momentito, o sea, el oficio no va conmigo. Eso no puede ser. Yo, eso no va conmigo, así que no. Entonces, empecé a plantearme, ¿verdad? Muchas interrogantes. Me hacía mucha gracia y hoy por hoy vacilo mucho con mi mamá porque mi mamá decía, no, hombre, Dios guarde, usted con hijos seguro, quién sabe qué le pasa a los chiquitos, quién sabe, seguro le cambia los pañales, seguro le pone un pañal en la cabeza en vez de ponérselo abajo o algo así. Ay, entonces gozábamos mucho con esas cosas. Llegó un momento de mi vida, más o menos como a los 17, 18 años, que yo, no, perdón, a los 14, entre 14 y 15 años, donde yo ya empecé a plantearme, bueno, ¿qué va a hacer de mi vida? O sea, yo no quiero ser la típica, de verdad, cieguita, metidita en la casa, haciendo oficio, limpiando y siendo, ¿verdad? Sí, porque dijiste, me habías contado antes que sos profesora de educación especial, entonces en algún momento retomaste los estudios. 2 años después de que salí de la escuela, logré ingresar a secundaria y con el apoyo del Instituto Helen Keller, del Ministerio de Educación. Entonces, por ahí ya empecé mi meta a plantearme más cosas, cada vez tenía más retos, porque en ese momento, aunque ya estaba la ley 7600, pero no había auge, no había trabajo. Es difícil. Exacto. Entonces, dentro de las metas a nivel profesional y a nivel personal que me planteé fue ese, yo, bueno, voy a llegar a ser mamá.
Pero claro, pero lo primero es cómo como mujeres tenemos que encontrar un camino para irnos realizando y generar nuestra propia identidad para luego poder asumir otras decisiones. Bueno, Lauren, estábamos entonces conversando sobre las dificultades o los retos que tenemos como mujeres con discapacidad, sobre todo la percepción que tiene la sociedad, el entorno, las comunidades de lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer. Y nos estabas comentando un poco, bueno, cómo vos misma te dijiste, no, yo no quiero ser ese reflejo que tiene la sociedad, yo no quiero ser la que me quedo en la casa haciendo alguna cosa doméstica, sino que, bueno, quiero otra cosa, y ahí empezó un deseo de trabajar más en educación, en formación, y también plantearte la pregunta de, bueno, quiero ser mamá, a pesar de que también se tomaban el tema con bastante humor, digamos, en tu familia, nos contabas. Sí, es correcto. El tema de ser madre, cuando se tiene una discapacidad visual, es un tema, digamos, que tiene muchos aspectos a analizar. Cuando yo entré, digamos, ya a nivel de universidad y todo, dejé de lado lo que era el tema de maternidad. Me concentré en la parte profesional, pero llegó un punto en mi vida, como a los 26, 27 años, que yo dije, bueno, ¿ahora qué? O sea, bueno, ya soy profesional, tengo mi trabajo, ¿ahora qué sigue, verdad? ¿Seguir estudiando o qué? Entonces, yo seguí estudiando, incluso hasta cambié de carrera, y llegó un punto donde yo misma me dije, bueno, si yo a los 30 años no tengo un bebé, yo no voy a tener más bebés. Dios mío. Entonces llegué a ese punto, ¿verdad? Y yo dije, híjole, ¿cómo así? Bueno, y el asunto es que igual tuve la mayor a los 31 y el menor a los 35, ¿verdad? Entonces, pero sí, digamos, sí me preocupaba mucho eso, el reto de si eres mujer con discapacidad, independientemente de la discapacidad que sea, y eres madre, como que según la sociedad eso no se conjuga. Entonces sí me preocupaba mucho, yo decía, bueno, ¿cómo voy a hacer? Yo, bueno, y como he hecho todos los años, como he hecho toda la vida, o sea, he seguido luchando, gracias a Dios he tenido, yo digo que han sido ángeles definitivamente, que han estado a mi lado, que de una u otra manera me han enseñado mucho desde mi familia, compañeras de colegio, universidad, en fin, trabajo. Entonces eso me motivó, y de hecho al punto que llegué pues ya con mi esposo decidimos pues tener una hija, bueno, un bebé, que fue nuestra hija mayor, y fueron unos retos grandísimos, porque todo el mundo, ¿verdad?, desde afuera siempre decía, pero ¿y usted cómo va a ser? ¿Verdad? O sea, en la calle, desde un taxista, desde la parte, claro, ¿verdad? ¿Cómo la va a cuidar a la chiquita? Exactamente, exactamente. Y yo decía, pues como una madre cuida a sus hijos con mucho amor, claro. No hay de otra. Yo creo que eso es importante, ¿no? Que es igual a cualquier otra experiencia de una mujer, y que ojalá, una mujer que vive la maternidad, que ojalá tuviéramos mayores redes de apoyo, ¿verdad? No solo redes de apoyo familiares, que son importantes y fundamentales, sino también entender, bueno, para mí también creo que fue una experiencia en donde yo poco a poco, después de hacer la vida profesional, decido que voy a empezar a hacer, que quiero tomar también el reto de la maternidad. Y me acuerdo de alguien que me dijo una vez, me dice, Cata, es igual que como cualquier otra cosa, nadie está listo para ser mamá. Exacto, cualquiera va a enfrentar retos y dificultades, y en el día a día vos te vas a tener que encargar del bebé y lo vas a ir haciendo, ¿no? Es que entonces, de hecho no hay una escuela, o sea, claro. no hay una escuela para enseñarte cómo tenés que chinear a tu bebé, cómo darle amor, o sea, eso es muy, ¿verdad? Muy a nivel interno, y es importante también, digamos, destacar que la discapacidad es más una cuestión de entorno que en realidad de las capacidades que podamos tener las mujeres como madres. Claro, que es un tema también de los apoyos que necesitamos para poder, y quitar un poco ese estigma y ese tabú también, porque por un lado es el estigma y por otro lado no se habla de este tema, porque mejor no lo conversamos, y eso me gustaría que lo tocamos en la última parte de nuestra conversación, un poquito sobre cuáles son los miedos y las percepciones ajenas en el tema de la discapacidad. Lauren, estábamos conversando ahora en la pausa sobre los retos, yo creo que de la visión que tiene la sociedad, la comunidad, de lo que nosotras podemos hacer como mamás, ¿no? Y cómo eso afecta diferente a diferentes mujeres con discapacidad también, y cómo nos encontramos a veces con los retos que todavía son persistentes en el mundo de, por ejemplo, la esterilización forzada de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres con discapacidad, porque muchos doctores, muchos profesionales, muchas familias
tienen mucho miedo de permitir que las mujeres con discapacidad, que son miembros de su familia, tengan derecho a la maternidad o tengan hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo viviste eso, no solo a nivel personal, sino cómo crees que en Costa Rica se está dando ese fenómeno? Es correcto. Al menos en mi caso, gracias a Dios, lo que fue la parte de esterilización nunca se tocó, o sea, nunca fue un tema de hablar en familia. Nunca lo escuché decir ni de mi mamá, ni de mi papá, nadie de mi familia. Si lo pensaron o no, hasta el día de hoy no lo sé y la verdad no quisiera saberlo tampoco, pero gracias a Dios no se dio. Vivimos, aunque se ha avanzado mucho a nivel de derechos humanos en temas de discapacidad, resulta que todavía, al menos aquí en Costa Rica, se ve la discapacidad como un sinónimo de no se puede, de no hay capacidades, ¿verdad? O sea, si es una discapacidad sensorial, si es una discapacidad física, se engloba a la persona, ¿verdad? En términos generales de que no puede hacer entonces nada más. Sí se da mucho, ¿verdad? Porque todavía, lamentablemente, seguimos viviendo bajo el paradigma de médico rehabilitador, porque si se va a una clínica, a un hospital, y digamos, si sos una persona, independientemente de la discapacidad que tenés, pero siempre vas acompañada de otra persona que no tiene discapacidad, ya la visión automáticamente va a ser de esa persona, como nunca viene sola, no puede, ¿verdad? Y máxime cuando se trata de una discapacidad intelectual, que son montones, pero montones los casos, ¿verdad?, que se han dado aquí en Costa Rica. Yo a título personal, por mi profesión, he podido conocer muchísimos casos, ¿verdad?, de madres que quieren esterilizar a sus hijas, ¿verdad?, ya desde sus primeros periodos, con el temor, ¿verdad?, de que no vayan a quedar embarazadas o de que el día de mañana cómo van a hacer si ellas no pueden, ¿verdad?, que precisamente lo que hablábamos ahora, ¿verdad?, o sea, nadie nace aprendido, solo el amor de madre es lo que lo lleva a uno a ser, ¿verdad?, a ser madre de verdad. Sí, y además a mí me preocupa y comentaba que como relatora especial estoy trabajando en un informe sobre ese tema, que cuando se dan las esterilizaciones, al contrario de ser una protección para las mujeres con discapacidad, es una desprotección, porque, bueno, además de que evidentemente es contra el derecho a la integridad física, incluso la integridad psicológica de las mujeres, es desde luego un problema que ayuda a que los abusos sexuales contra las mujeres con discapacidad, que se dan también con mucha frecuencia, no tengan ningún tipo de consecuencia y por lo tanto ayuda a que esa situación quede aún más tapada, con menos acceso de las mujeres con discapacidad de reclamar justicia por ese tipo de abusos, y eso es importante, es un tema que yo creo que tenemos que reflexionar muchísimo y que tenemos que cambiar, cambiando esta mirada y decir, bueno, es que realmente es un derecho de las mujeres con discapacidad mantener nuestra integridad física y también es un derecho optar por la maternidad si así lo queremos y ojalá con los apoyos que son necesarios, pero me llamaba la atención lo que empezaste a comentar de cuando uno llega y siempre va acompañado de una persona con discapacidad, pero también en tu caso me decías que tu marido es una persona con discapacidad también. Es correcto. Entonces, ¿cómo funciona eso? Porque, digamos, yo estoy casado con una persona que no tiene una discapacidad visible, entonces siempre pasa eso, ¿no? Si a veces le hablan a él, evidentemente creen que él es el que, a pesar de que yo tenga a cargo la responsabilidad de entender y administrar la casa, la gente asume, y por supuesto que es un gran compañero y que apoya muchísimo, pero sí es cierto que a veces uno se siente muy mal cuando le hablan a él y yo, pero si yo estoy aquí, ¿qué es lo que pasó? Pero en el caso, cuando son dos personas con discapacidad, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo lo vive eso con respecto a los familiares, pero también a los profesionales, por ejemplo, que te atendían en el hospital, etcétera? A nivel familiar, digamos, sí hubo, por supuesto, ¿verdad?, muchos signos de interrogación, ¿verdad? Yo me imagino, ¿verdad?, en las caras de la familia, yo siempre les veía un signo de interrogación, por lo mismo, ¿verdad? Como, uy, o sea, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Y cómo van a hacer? O sea, si los dos no ven y el chiquito, y si le pasa algo, ¿y cómo se van a dar cuenta, verdad? Y por supuesto que uno, a título personal, también tenía muchas de esas preguntas, pero eso conforme va pasando el tiempo, y pues uno va aprendiendo a identificar muchas cosas. Mi esposo, gracias a Dios, él siempre me acompañó tanto en las citas, ¿verdad?, del control prenatal,
Entonces eso pues nos ayudaba mucho. Siempre fue muy, muy cómico, digamos, ahora lo vemos cómico, en su momento pues era muy molesto en realidad, porque siempre la primera pregunta antes de un buenos días era, ¿vienen solos? Entonces, sí, Tremendo, ¿por qué? ¿Nadie viene con ustedes? No. ¿Por qué? O sea, él es el papá, yo soy la mamá, ¿quién más tendría que venir? O sea, no es necesario. Entonces, ¿verdad? Siempre fue eso. Sí llegó un momento, digamos, donde ya empezamos a topar médicos que ya, ya, qué sé yo, nos tocaban ya en varias citas, ¿verdad? Lamentablemente, como no está esta cuestión de médico de cabecera, ¿verdad? Entonces siempre era un médico diferente, pero ya llegaba un punto donde ya repetíamos de médicos, entonces, ay, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Verdad? Entonces ya la perspectiva cambiaba. Cambia, claro. Pero siempre sí hubo, al menos mi hija cuando nació, ella tuvo que quedarse unos días en el hospital por una situación de salud que no pasó a más, y resulta que igual yo siempre llegaba a buscarla a ella, a la cunita de neonatos, y siempre, o sea, las enfermeras eran como, mamita, ¿y usted con quién viene? Yo sola. No, pero es que usted no puede estar aquí. Como que no, pero no se supone que aquí podemos estar las mamás o los papás. Y llegó un punto donde, o sea, ellas tuvieron que ella ser accesibles, claro, y decir, ¿verdad? Pero sí se da muchísimo. O sea, yo conozco muchas parejas donde, qué sé yo, la mamá va acompañada con su madre. Porque no las dejan. O porque no las dejan, o temor, no confían en sí mismas, ¿verdad? Son muchos los aspectos. Sí, entonces, por supuesto que ya la gente, ¿verdad? Empiezan a verlo diferente. Entonces, ya la mínima cosa, se cayó el chiquito, se golpeó, ¿verdad? Que a todos nos pasa, o sea, a todos los hijos de un momento a otro se nos cae todo. Hay una culpabilidad mayor. Y exactamente, entonces no, ya son personas, como le dijeron a una amiga, o sea, no es que ya usted como madre es inútil, no puede hacerse cargo de su hijo, ¿verdad? Claro. Y por supuesto eso no puede ser. Pero yo creo que nos quedamos con lo positivo de esto, Laura, y primero agradecerte mucho por haber venido a compartir abiertamente sobre tus experiencias de vida, de maternidad aquí en el programa, y quedarnos con lo positivo de este mensaje de cuando una vez que ya nos empezaron a conocer mejor, ya cambió la percepción y ya se empezaron a dar cuenta que realmente sí podíamos y que realmente todo era normal, como con cualquier otra familia. Entonces, es correcto, eso es lo que yo invito a la gente, o sea, que se atrevan, que no teman de conocer a una persona con discapacidad, porque fuera de la discapacidad, lo que hay es un ser humano, es una persona igual que todos. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, y les doy el paso otra vez a las compañeras.